Bienvenidos y bien llegados a Buen Copiar de cada merché. Mire usted, el día de hoy vamos a hablar de un programa maravilloso, porque usted ha oído hablar mucho de denominación de origen, de identificación geográfica, pero ¿realmente sabe qué es cada cosa? ¿Realmente sabe qué es denominación de origen y qué diferencia denominación de origen de identificación geográfica? ¿Qué ley la ampara? Bueno, pues eso y mucho más vamos a ver en este programa. Y nada mejor que hacerlo de voz de dos grandes expertos a los que voy a presentar. Voy a presentar el sol y la noche, pero lo que realmente forma la denominación de origen, y usted lo ve un ratito. Por un lado tengo a Isela Mejía, ya la conoce usted, agrónoma, sommelier, W2, lo voy a decir también, referente a la Secretaría de Agricultura, y una persona que además se va ahorita a España a hacer la maestría en vino. Y por otro lado tenemos al doctor Enrique Herbert Pucheta, que como usted bien sabe es el jefe de la delegación científica de México para la Organización de la Viña y el Vino. Entonces nada más imagínense a quién tenemos, y nadie mejor que ellos para hablar de denominación de origen, para hablar de identificación geográfica. Y bueno, pues vamos a dar paso. ¿Cómo están? José, qué gusto verte otra vez. No, hombre, encantado a todas y todos. Gracias. Gisela. Hola. Buenas tardes irte? a todos. Ya lista. Muchas gracias por la invitación otra vez a este programa. La verdad es que estoy encantada de estar aquí y qué más hacerlo con uno de los mejores científicos de México, compartir estas cámaras y también con José en este programa que busca fomentar la cultura y la información de la cultura del vino en México. Muchas gracias. Querido Enrique. Pues yo encantado de estar aquí. Vamos a hablar sobre pues un tema que puede resultar álgido, pero me parece que es necesario en términos de la protección por diferentes variables discriminantes. Oye, nada más, a ver, déjame, porque está mi micrófono apagado. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de denominación de origen y además vamos a hablar de identificación geográfica. Estaba mi micrófono apagado, me lo habían puesto apagado, pero entonces, mire, tenemos a estos dos grandes expertos, a Isela Mejía, agrónoma, sommelier, WACT2, tenemos a Enrique Herbert Pucheta, jefe de la Delegación Científica Mexicana para la Organización de la Viña y el Vino, y bueno, pues ya dimos paso. ¿Les parece tomar vinito? Sí, es necesario. Lo traigo tapado porque es una sorpresa que apenas vamos a liberar al mercado. Es un Pinot Noir que ya han probado, pero este tiene barriquita, entonces no quiero todavía que vean la etiqueta ni mucho menos, pero ya me dirán ustedes qué naricita tiene, ya me dirán ustedes, pues salud por un buen programa. Gracias por estar aquí. Y salud en su casa, por favor, disfrute la tarde que va a ser sumamente emocionante. Enrique, denominación de origen e identificación geográfica, ¿es lo mismo? Y falta una más, que creo que vamos a llegar allá, apelación de origen. Es correcto. Entonces son tres distintivos. De hecho, he traído aquí mis notas, traigo una especie de... Y me gustaría hacerlo un tanto didáctico para las personas que nos honran con su presencia en el programa, para que ellas mismas y ellos mismos puedan verificar esta información. Entonces, será, no puedo decir una clase porque no somos expertos en el tema, pero es un tema que alguien lo tiene que empezar a comunicar para poder valorizar no solamente cuestiones de vino o productos enológicos, sino también en general el sector agroalimentario. Entonces, hemos traído por acá algunas definiciones formales y las que quiero, justamente por eso traje las notas, guardar lo más fidedignamente posible la definición para que vayamos poco a poco a la conclusión que deseamos obtener hoy. ¿En dónde estamos, México, en términos de identificación geográfica protegida, denominación de origen protegida, apelación de origen controlado y apelación de origen protegido? Eso es sumamente interesante.
Y además, yo creo que es importante que la gente del programa sepa que México tiene 19 denominaciones de origen, 19, ¿no? Y que muchas veces cuando vas al Teposteco y vas a Morelos, pues la gente no se imagina que el arroz que estás comiendo de Morelos tiene denominación de origen, ¿no? Entonces ahí saludos a nuestros amigos de Amomoxtli. Pero Yagualica tiene denominación de origen, el Sotol, ¿no? Sí. Sin embargo, en vino no tenemos. No existe. Y además, aunque por ahí Coahuila está haciendo para tener su identificación geográfica, yo solo quisiera darles paso a ustedes diciendo, señores, España tiene la denominación de origen más antigua, que es la de Jerez, y tiene 76 años, nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que algún día lleguemos a eso. Isela. Claro, y yo creo que antes también nos vamos un poquito a un concepto que crea un poco de controversia y que tiene también un poco que ver con esta parte de denominaciones de origen e identificaciones geográficas, que es el terroir, ¿no? Que a veces también se confunde y a veces hablamos de terroir como si fuera una denominación de origen o algo específico de un país, cuando en realidad el terroir es algo que ayuda a identificar a lo que es denominación de origen e identificación geográfica, y que yo estoy muy contenta porque hace poco tiempo se incluyó un término dentro del concepto de terroir que habla de biodiversidad, que en estos tiempos o en el tema de calentamiento global es muy importante, sobre todo para identificar cuáles son los microorganismos relacionados a las variedades en cada una precisamente de estas denominaciones de origen. Wow, qué interesante. Y además, cuando hablamos de denominación de origen, habría que entender que hasta la cultura entra dentro de que es denominación de origen. Enrique. Absolutamente. Ok, entonces, como bien decías primero, para que el público lo sepa, en México lo más cercano que tenemos es la Ley Federal de Protección de Protección Intelectual, el INPI, que justamente protege las denominaciones de origen y las identificaciones geográficas. Menciono rápidamente, justo dentro de las 19 que mencionabas, denominaciones de origen, hay 6 que son bebidas alcohólicas. Vamos a decir, tengo tequila, mezcal, bacanora de Sonora, por supuesto, Sotol, Chihuahua, Durango, Coahuila, charanda, y también tenemos la raicilla de Jalisco. ¿Okay? Es correcto. Ajá. Pero justamente también tenemos denominaciones de origen, que por ejemplo podría ser el arroz de Morelos que mencionabas, la talavera de Tlaxcala y Puebla. Es decir, oye, el café. El café, justamente. El café, ¿no? Que ahí nada más tenemos Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Tanto café pluma Oaxaca, café Chiapas y café de Veracruz. Exactamente. Entonces, Yagualica. ¿Alguien sabe qué es la Yagualica? Porque en Jalisco, de hecho, hay un municipio que se llama Yagualica. Es un ¿no? chile, creo. Es correcto. Es un chile. Pero además, el chile también tiene denominación de origen en Yucatán. Absoluto. ¿No? O sea, entonces aquí comemos chile y eso, pero pues hay que saber que tiene denominación de origen. Absolutamente. ¿no? Entonces, justo, después, si me lo permiten, así como se entiende en la Ley Federal de Protección Industrial, se entiende una denominación de origen como el producto vinculado a una zona geográfica. Paso número 1. La territorialidad es importante, de la cual es originario. Siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como factores naturales y culturales, es decir, entra la parte humana. Correcto. ¿Okay? Entonces, si bien vamos paso a paso, aquí, como decía Isela, la parte del terroir y lo que se está incluyendo de la biodiversidad son estos denominativos que ya vienen implícitos. Ahora, justo la identificación geográfica, por otro lado, se concentra más en exclusivamente lo que viene asociado a la geografía. Entonces, ahí entrada, espero que vamos bien. Sí, y para que la gente lo empiece a entender, denominación de origen es la materia prima es de la región y la elaboración es en la región con insumos de la región. En identificación geográfica se requiere cualquier criterio, que la materia prima sea en la región, que la elaboración sea en la región o la producción sea en la región. Ejemplo, uno de mis vinos, Chiripa. La uva es de Aguascalientes, pero se hace
en Querétaro, se vinifica en Querétaro. Ahí yo no podría tener denominación de origen, tendría identificación geográfica. ¿Sale? Para que usted lo tenga totalmente claro. Si yo quisiera que tuviera denominación de origen, tendría que ser la uva de Aguascalientes, hacerlo en Aguascalientes, etiquetarlo en Aguascalientes, producirlo en Aguascalientes, con gente de Aguascalientes. Es la manera más sencilla de manifestar esto, ¿no? Y salvo la mejor opinión de nuestra representante de la Secretaría de Agricultura, es aquí justamente en términos específicos para vinos, como bien decías, no existe tal denominación. Para ello, justamente creo que es bastante pertinente hablar sobre entidades que regulan las características geográficas o lo que conlleva a la elaboración de todo un proceso. Oye, Enrique, y antes de entrar a eso, que se me hace muy interesante, Isela, sí. ¿Por qué México no ha trabajado en una entidad que se dedique a desarrollar DOs o IGs del campo? Específicamente, no hay como tal. En realidad es algo un poco más complejo. Si bien es cierto, nosotros, bueno, para una denominación de origen requiere muchísima investigación, ¿no? Desde tipo de suelo, las variedades, un montón de información que se requiere recabar, y lo que pasa en México es que a veces esa información la tenemos en diferentes instituciones, ¿no? Entonces, no hay como tal algo específico definido para situaciones del campo, pero yo creo que si se comienza a impulsar, lo podemos ir impulsando. Impulsando, ¿no? Porque además, o sea, hacer esto ante el INPI la gente piensa que es bien fácil, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos en Tequila y hay que hacer toda una carpeta de investigación, ¿no? Oigan, ¿qué les pareció el vinito? Es un Pinot Noir estupendo. Estupendo, ¿eh? Estupendo, sí, se nota la barrica. Sí, tiene 7 meses en barrica, está tapadito porque apenas va a salir al mercado. Tenemos el jovencito en el mercado, pero este va a ser la gran sorpresa, ¿no? Tiene una nariz esplendorosa. Sí, ahí sentía unos alegitaninos muy interesantes. Luego les explicarás qué es alegitaninos, porque si no, ok, seguimos con las instituciones, mi querido. Correcto, creo que lo vamos centrando hacia la necesidad de tener una entidad regulatoria que controle la calidad y el origen. Voy a poner el ejemplo de lo que es el INAO. El INAO en Francia es el Instituto Nacional del Origen y la Calidad. Justo traigo a la discusión el INAO como una necesidad, como una entidad modelo que posiblemente necesitemos en México para poder empezar a tener verdaderas o complementarias protecciones. Entonces, es el INAO quien se encarga en Francia de poder otorgar las apelaciones de origen. Una apelación de origen es muy parecido a lo que es lo que involucra una denominación de origen, lo que hablaba sobre que todo el savoir-faire, como lo llaman ellos, se lleva a cabo en una misma territorialidad. Voy a poner, por ejemplo, una apelación de origen que quizás la gente conozca es el Camembert de Normandie, el queso Roquefort, las castañas de Ardèche. O sea, justamente son procesos para obtener castañas, quesos, ¿ok? También tenemos los olivos de Nîmes, todo el proceso se lleva. La diferencia es poder, como decía Isela, poder tener entidades que a través de, entre otros parámetros, pruebas científicas, puedan validar todo el savoir-faire. Entonces, ya para terminar esta idea, cuando uno obtiene a través del INAO la apelación de origen controlado, posteriormente viene lo que es una apelación de origen protegida, que es justamente el paso ulterior a nivel Unión Europea para poder tener toda la protección de un savoir-faire de los productos alimentarios que dan justamente la calidad y el origen. Y es que justo lo que estás diciendo, Enrique, que es sumamente interesante, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Isela, es la denominación de origen es mucho más que el sello distintivo, ¿no? Para que usted dimensione, por ejemplo, en el tequila,
ahora sí, es que estaba yo entre la pantalla que estábamos tres y que estaba yo, entonces estaba confundido en las cámaras. Ahora sí, mire. Por ejemplo, en el tequila. Tener una denominación de origen es estar hasta protegido. Y le quiero decir algo. En Tequila Jalisco hay tequilas que no están dentro de la denominación, porque para estar dentro de la denominación también hay que estar dentro de la asociación, que es la que regula y controla. Porque una vez que usted le pone un sello a la barrica, el organismo que controla la denominación de origen no le permite quitar ese sello. O sea, hay muchas N cosas, ¿no? Para que usted dimensione un poquito lo que es denominación de origen, que es algo muchísimo más grande que decir vengo de tal de O. Exacto. Si me permiten justamente contemplar, nuestro público puede jugar, espero que se vea, lo trataré y si no lo menciono. Esta página se llama eAmbrosía. eAmbrosía es una base de datos estupenda de la Unión Europea que nos puede dar el track histórico y actual de diferentes protecciones. Y justamente, si ustedes van a eAmbrosía y le ponen vino, vamos a ver primero con la primera opción que dice denominación de origen protegida. ¿No? Se van a llevar una sorpresa. Ahorita le voy a pedir a producción que nos haga el enfoque de la cámara directo para que la gente vea cómo opera, ¿no? Justo, si nos vamos, lo trataré de, espero ponerlo acá. Ajá. La primera denominación de origen protegida, hablabas de denominación Jerez, que justo coincide con Jura, es que en Francia. O sea que justamente los dos son vinos que se generan a través de tecnología a partir de biofilmes, biopelículas. Pero la primera denominación de origen protegida justamente es de Arbois. Mira, van a hacer ahorita justo el close-off contra la pantalla para que la alcancen a ver. Entonces, ajá. Para que usted vea que en la Unión Europea no se juega, ¿eh? Ahí va a haber hasta los vinos. Si se fijan, por ejemplo, hay dos sellos, uno rojo y uno azul, justamente es el relativo a la apelación de origen protegida y el otro a la controlada, ¿ok? Perdón, a la denominación de origen protegida y el otro a la apelación de origen protegida. Ok, la primera denominación de origen protegida es Arbois en Francia en el 73. Y de ahí Francia se desquitó puras denominaciones de origen protegidas. O sea, simplemente basta darse un brinco. De hecho, si nos vamos a ella, es hasta el 1986 donde justamente Rioja, los famosos vinos de denominación de origen Rioja, protegido, ellos obtuvieron su DOP, denominación de origen protegida, hasta el 86. Es correcto. Entonces quiere decir que pasaron cerca de 13 años donde Francia dominó el mercado de las denominaciones de origen protegida. ¿Okay? Entonces ahora, si ustedes siguen jugando en la misma página y le ponen vinos, pero ahora en vez de poner denominación de origen protegida, ponen la identificación geográfica protegida, el primero que se obtiene es justamente, de nueva cuenta, Francia, el Charentais. Charentais es el primero, o Franche-Comté es el segundo, y de ahí nos vamos, interesantemente, bueno, si quieren la adelanto. De hecho, uno puede ver que el 26 de febrero de 2024 se otorgó una identificación geográfica protegida de vinos Beira Atlántico de Portugal. Es decir, hay justamente, y déjenme termino con este dato, que puede ser muy interesante. En la misma página, si ustedes ponen vino no Unión Europea, se van a encontrar, y es a donde quiero llevar la discusión, donde hay justamente, son 12 regiones geográficas que tienen o una denominación de origen protegida, a ver, ahí está, una denominación de origen protegida o una identificación geográfica protegida. De hecho, lo que podemos ver es, casi todo lo dominan China es el mayor, ¿ok? Puedo mencionar, justamente una identificación geográfica protegida, espero pronunciarlo bien, Shansheng Pu Tao Yu, o Huanghen. Pronuncia bien el francés, pero el chino creo que nos quedó a deber, ¿verdad? Del continente americano, porque quizás lo sepan, solamente hay dos. Napa Valley. Correcto. Y Willamette Valley en Oregon. Correcto. Entonces, es aquí donde deberíamos empezar México a jugar un papel. Oye, y tocaste un papel interesantísimo, y aquí a ver, yo soy un convencido de eso y lo sabes, y tú estás analizando todos mis vinos. O sea, yo soy un convencido que hay que demostrar autenticidad, hay que demostrar originalidad y que hay que decir aquí está, me explicó, o sea, no solo hay que platicarlo, ¿no? Soy un convencido de eso, pero yo voy a hacer la pregunta que más ropa. ¿Por qué México no ha entrado? Creo que siempre nos da la experta.
Ya te aventamos toda la... Sí. Salud, Isela, para que te relajes. O sea, hay que mojar la palabra. No, y es una muy buena pregunta, porque normalmente la gente ya quiere o te pregunta por qué México no tenemos denominaciones de origen, si tenemos todo, ¿no? Sin embargo, una es los años produciendo vid. Si nos comparamos con otros países que tienen denominaciones de origen, o sea, nos llevan de largo produciendo vid, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una denominación de origen, uno de los puntos principales es una base de datos precisamente de las variedades, por ejemplo, que en México no tenemos ni siquiera una base de datos de las variedades. Sí identificamos algunas en algunas zonas específicas, pero como tal no tenemos, y decir, a ver, de 7,000 hectáreas que tenemos más o menos, tantas son de Cabernet Sauvignon, tantas de Pinot Noir, por ejemplo, o de Sauvignon Blanc o Chardonnay. Pero aparte de eso, o sea, todavía no llegamos al punto donde sabemos cuáles son las variedades ideales para cada una de estas regiones. Entonces todavía estamos experimentando mucho, ¿no? Escuche usted lo que acaba de decir esta experta, México. Hablamos mucho y este programa es para decir la verdad y de esa manera ir creciendo juntos. México todavía no tiene una base de datos donde digamos del X número de hectáreas, cuántos son de Cabernet, cuántos de Pinot Noir, cuántas de Malbec, cuántas de Merlot, pero sobre todo, cuál se daría en cada región. Eso es una verdad. México todavía estamos experimentando, decimos, a ver si se da bien la Tempranillo, a ver si se da bien la Merlot, ¿no? Y tan es así que de ahí un nombre de mis vinos se llama Chiripa. Bueno, fue una chiripa, se dio genial. Entonces, fíjese usted, porque aquí está Isela develando algo que es muy importante, sobre todo para los que estudian somelería, empezar a tener muy claro el concepto, porque esto no se dice en los libros, esto no se dice en la escuela. Además de eso, Isela. Claro, y aparte debemos de tener el conocimiento de, identificar las variedades y optar por las variedades que mejor se me dan en esa región. Tenemos algunas variedades creciendo en zonas donde no es apto para producir esa variedad, solamente porque el vecino o tal vinícola produce Cabernet Sauvignon, entonces yo también quiero producir Cabernet Sauvignon. Entonces yo creo que nos hace falta un poquito de esta unión que ya se está dando. Ya hay zonas, por ejemplo Querétaro, la verdad es que mis respetos para ellos, Baja California también, entonces ya están conjuntando tanto saberes como técnicas, y ya después de ahí nos vamos ya a algo más complejo como son suelos, ¿no? Climas, que con el cambio climático cada vez también resulta un poquito más difícil. Y no, en último caso, pero no menos importante, hablamos ya de la autentificación de esos parámetros, ¿no? Entonces ahí es donde prácticamente entra lo que está haciendo el doctor Enrique, donde te dice, a ver, tú ya tienes todo este camino recorrido, investigado, y aparte lo tienes analizado. Bueno, entonces yo soy la persona que te dice, o la técnica que te dice, si realmente el vino está hecho como tú lo dices, de la región que tú dices, y con las condiciones que tú dices, ¿no? Esa parte que acaba de decir Isela es la más importante. Y mire usted, no es que los concursos no sean importantes, son sumamente valiosos, pero lo que sí es una realidad es que los vinos también se pueden truquear, y se pueden truquear mucho, y hay muchas enzimas. La uva que no nace con tanto aroma le podemos poner encima para que dé mucho aroma, ¿no? ¿Qué hacen estas maquinitas? ¿Qué hace esta investigación de Enrique? Pues le dice claramente, traes 3 químicos, no es uva de Aguascalientes, no es esto, y eso es lo que le da valía a una originalidad, a una denominación de origen. Estamos a 3 minutos de irnos a corte. Enrique, ¿algo que quieras aportar sobre lo que dijo Isela? Quizás para poder ya, ahora sí, ir a una posible Q&A session, una sesión de preguntas y respuestas, quizás creo que vale la pena dar una última definición de parte del INAO. Para vinos, exclusivamente para vinos, la diferencia entre una apelación de origen y una identificación geográfica, justo es para vinos, ojo aquí, el producto se elabora exclusivamente a partir de las provenientes de la zona geográfica. Correcto. Esto es apelación de origen. Y el producto se obtiene a partir exclusivamente de vitis vinífera. Eso es apelación de origen. Y la diferencia con identificación geográfica es, de nuevo, para vinos, el producto se elabora con uvas hasta al menos 85% de
las uvas provenientes de esa región. Lo que decías, ya se permite un gap. Es correcto. Y de nueva cuenta, para vinos, se puede tener un porcentaje no específico, de hecho, por parte del INAO, la mayoría, es al menos una mayoría, de vitis vinífera, y el vino, o sea, con una identificación geográfica, puede tener una combinación de otras uvas de la variedad vitis. Y es que esto que acabas de mencionar va a ser una sorpresa para nuestros amigos, porque mire, y se lo digo como productor, déjeme decirle que usted puede usar el mosto de la uva Globo, que es una uva de mesa, 100%, que no es vitivinífera, y puede compensar el caldo. Y te da muy buenos caldos. Y eso es una identificación geográfica. Es correcto, y te da muy buenos caldos. O sea, el secreto es un poco conocer, ¿no? Y el objetivo, si me permites, es quitarnos el miedo de proteger. Entonces, justo, como mencionaba Isela, hemos desarrollado tecnologías para poder dar dichas pruebas científicas que pueden dar la plétora que mejor le convenga al productor, al inversionista, al bodeguero. ¿Sí? No solamente, no hay que decir, si no tienes DO no tienes nada. Correcto. No, se tienen muchas opciones. Es correcto. Queremos abrir el panorama. De eso se trata. Híjole, qué programazo. Nos vamos a ir a corte. Cuando regresemos esto y más, con estos dos especialistas, está usted conociendo cosas que no vienen en libros. Y yo quisiera nada más resumir lo que dijo Isela y mandar una felicitación a mis amigos de Querétaro. Saben que produzco mucho en Querétaro. Porque mire, Querétaro es una región donde lo que usted platique con un enólogo, lo conocen todos los enólogos, sin miedo a compartir. Ellos tienen reuniones donde comparten, donde dicen y qué pasa sí, qué pasa no. Y eso es lo que está permitiendo que Querétaro dé los pasos agigantados que está dando, porque están dejando de verse como rivales las bodegas. Están diciendo qué podemos hacer juntos para enorgullecer el nombre de Querétaro. Y eso yo lo digo con mucho orgullo, conociéndolo de fuentes fidedignas y de estar ahí metido. Y mis respetos para Mauricio Rodríguez y todos los demás, Guti y todos ellos. Nos vamos a corte. Salud en su casa. Hay que mojar la palabra para que salga bien. O sea, no podemos normalizar justamente que te metas a las redes y veas una alerta Amber, un adulto mayor desaparecido, otra mujer que no llegó a su casa, un feminicidio. No podemos normalizar esta violencia. Y justamente este tema de trata de personas donde se consuman niños, tenemos que hacer algo. O sea, es que es lo más degradante del ser humano, llegar a hacerle daño a un ser indefenso, a un ser que por conciencia no se puede defender por su cuerpo, por su físico. Si no este tipo de acción no medida por algún adolescente jugando fútbol y así, ¿tiene algún tipo de pena? Sí, mira, la diferencia se marca entre el querer hacerlo y no querer hacerlo. Es de forma dolosa o de forma culposa. Entonces, como lo comentaban hace un momento de las niñas de Teotihuacán, en esta parte, pues realmente hay ahí un grado de responsabilidad porque donde estaba hasta el punto de estarte defendiendo. Y además esa parte que tú señalas, ¿no? Como los tiempos están cambiando, que poco a poco las mujeres nos vamos deconstruyendo y vamos ganando espacios. Entonces, y algo que quiero ligar, porque además, mira, las personas de a pie, ¿no? Las que, pues ahora sí que nos subimos al metrobús, al metro, al transporte, ¿no? Y que estamos día a día, pues siguiendo a nuestros trabajos, de repente decimos, oye, es cierto, hay excesos de la Suprema Corte, hay gente que gana, ¿no? Tiene unas cantidades extremas, hace poco, ¿no? Cuando hablamos de la equinoterapia entendemos muy bien que es una terapia donde hay un acompañamiento con el caballo, debe haber como una sinergia. ¿Cómo es? ¿Nos podrías describir esta relación y de qué manera esto detona a favor de la mejora de cada uno de estos casos? Sí, desde principios del siglo XX ya venían documentando y desde antes, bueno, se venía documentando los beneficios maravillosos que te proporciona el montar a caballo, ¿no? Desde ahí ya vienen como ese saludable hábito del montar. Pero a ver, vámonos un poquito más abajo, Rodrigo. Algo también que es lleno de prejuicios, la familia. La familia es algo esencial en nuestra forma en la manera de enfermarnos.
¿Tú cómo ves esto con tu familia? Okay. ¿Crees que fue parte importante para que tú te volvieras adicto? Mira, obviamente a veces creí, sí, mucho tiempo creí que pues la vida era eso, ¿no? Unos padres trabajadores. En eso coincidimos todos. No es un hecho aislado. Los linchamientos en este país los hemos venido viendo. Yo incluso puedo recordar hasta aquel famoso de Tláhuac que llevó a la destitución, los primeros años de los 2000, la destitución de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador. Pero junto con esto, yo lo que quiero poner énfasis, Jacobo, es en el mucho más violencia. Si el mucho más violencia... ¿Quiénes son esos personajes tan oscuros, mi querido Aminadab? Tú los conoces bien. Por supuesto que los conozco bien. ¿Qué andan haciendo esos? Arrieros somos y aquí andamos. Sí, pero... el venerable hermano Aminadab ha hablado. Bueno, vamos a ver, en esto que hablas de mantenerse en la congruencia, de mantenerse firme en algunas posturas o en algunas posiciones o ideales. O municipios totalmente invisibles, nadie los ve, nadie los escucha, y el trabajo que han venido realizando, bueno, ha hecho precisamente que los vean, que los escuchen. En algunos casos, obviamente, fácil no es el asunto, ¿no? Para que puedan atender el tema de seguridad, el agua, el medio ambiente. Hay tantos temas que requieren los municipios, pero me parece que ha sido un excelente instrumento precisamente para que los escuche y sobre todo, y lo más importante, para que se beneficien los habitantes de todos estos municipios. Oiga, fíjese que ahorita estábamos aquí deliberando, discutiendo gratamente, ¿usar chip es válido o no válido? No, si es válido, puede ayudar a la venta, pero decían aquí, pero hay gente que abusa, ¿no? Y que es parte de una denominación de origen, por eso lo mencioné, porque la denominación de origen te regula perfectamente hasta tu proceso de producción, con procesos y estándares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el tequila? O sea, en el tequila te pasaste un poquito de fulfarol, sorry, mi cuate, aunque lo puedes corregir con agua, ya no puedes abrir las barricas, ¿me explico? Hay que ir a pedir permiso al consejo, ¿no? Yo creo que no está mal, siempre y cuando, o sea, en la denominación de origen tú ya traes información específica de decir qué es lo que qué variedades están usando, cuáles son los métodos de elaboración que están haciendo. A diferencia de las regiones que no tenemos denominación de origen, siendo que no está mal hacer ese tipo de cosas siempre y cuando se le informe al consumidor. O sea, hay una bodega en México que precisamente está utilizando chips y cuando tú le preguntas, ¿tiene barrica? Y te dicen, no, nosotros ocupamos chips, ¿no? Entonces, el simple hecho de informar al consumidor qué es lo que está tomando ya es una gran ventaja que no necesita o no necesariamente tenemos que tener denominación de origen para darle al consumidor la información que requiere. Es que eso que mencionaste ahorita es sumamente importante y es lo que tú decías, a veces abusamos y yo creo que el abuso viene en incluso no avisarle al cliente, ¿no? Decir, oye, no, esto no tiene barrica, tiene chips, ¿no? Para el auditorio que no sepa qué es chip, bueno, pues es en el tanque se pone pedacitos de madera un poquito para que el vino se amadere un poquito, ¿no? O sea, eso es porque no lo mete usted a barrica. ¿Sí? Continuamos. Entonces, bueno, ahora justo viene para tratar de seguir esta línea conductora, ya de habiendo hecho las definiciones, ¿en dónde estamos? A ver, lo que tenemos ahora, en términos de una interacción, México, a través de la delegación mexicana, que tengo el honor de coordinar, tenemos ya un acercamiento con el INAO, el Instituto Nacional del Origen y la Calidad Francesa. Justo ellos ahora lo que están haciendo es, en el programa anterior, y si no lo mencionamos, y si no ahora lo menciono muy brevemente, nosotros como Delegación de México hemos publicado en el Compendio Internacional de Métodos de Análisis de Vinos y Mostos de la OIV un método para poder analizar calidad, autenticidad de vinos y de diversos productos tecnológicos con la técnica de resonancia magnética nuclear. Ya está publicado, como lo platicamos la otra vez, y ahora en este momento son diversos Estados miembros que están utilizando las técnicas, así es como funciona, tienen laboratorios de control agroalimentario
que en el caso, por ejemplo, de Francia, muchos de ellos dependen del Ministerio de Aduanas. Entonces, el Ministerio de Aduanas utiliza la técnica de resonancia magnética nuclear que generó México y que aceptaron todos los estados miembros de la OIV, que por cierto es la tesis de licenciatura de Isela. Que eso iba a mencionar, me quedé con, recordará que Enrique tuvo la humildad la vez pasada de decir que la norma que él publicó y que rige el mundo, pues dentro de la OIV, pues fue la tesis de Isela, ¿no? En ese programa no estuvo Isela. Bueno, pues ella es Isela, ¿no? Ella es Isela, fue la tesis perfeccionada por Enrique y se convirtió en la norma. Así es. En realidad es un método que el doctor elaboró y que prácticamente yo implementé, esa es la realidad. Así son así los dos de humilde, ¿eh? Así son los dos de humilde. Uno dice que y otro dice que él, pero bueno, los dos. Lo importante es correcto. Que estamos haciendo investigación, de que sabemos lo que significa la investigación y sobre todo en México y lo importante también es divulgar esta investigación y que ustedes sepan la importancia de esto. Sí. Entonces, ahora justamente el INAO está utilizando esta tecnología particularmente para poder verificar las apelaciones de origen. Y sin entrar en tantos detalles técnicos, involucra este ejercicio. Tú colectas la mayor cantidad de datos que puedes obtener de una muestra enológica. Es decir, tú la analizas y ves información a escala molecular. Pero es muy relevante también lo que se llaman los metadatos. Es decir, oye, dime el nombre del enólogo o la enóloga que estuvo a cargo de esta vinificación. ¿Cuál era la temperatura del viñedo cuando se estaba haciendo la vendimia, etcétera? O sea, esos son los metadatos. Entre más datos, es mejor. Pero entre más datos, la capacidad humana se vuelve más limitada. Correcto. Por ello es que justamente esta técnica ya publicada ahora empieza a utilizarse combinado con algoritmos basados en inteligencia artificial, que es también lo que hacemos dentro del grupo y dentro de la delegación mexicana. Que cuando lo veía yo en tu máquina es una locura lo que manejas, mi estimado. Es una locura. O sea, eres un genio en México, ¿no? Bueno, eres un genio en México. Sí. También los equipos, también los equipos son bondadosos. Pero es verdad que ahora viene una parte muy relevante. Validar algoritmos de inteligencia artificial. Correcto. ¿Okay? Entonces es en donde México está tratando de innovar, junto con otros países. La competencia es... O sea, tú lo estás desarrollando. En México, y al igual que otros colegas en otras áreas, yo particularmente junto con el grupo lo desarrollamos más somos los especialistas en O sea, vinos. decir, la inteligencia artificial tiene razón y es fidedigna. O bien que no tome control la inteligencia artificial. O sea, justo ese es uno de los grandes peligros. Qué interesante. Que la inteligencia artificial se entrena, de hecho esto utiliza un procedimiento matemático que se llama análisis estadísticos multivariados o aprendizaje profundo, o bien algo todavía más robusto que se llama redes neuronales artificiales. Todo eso es el día a día en el laboratorio. Entonces, el programa se entrena y empieza a reconocer la señal específica que proviene del 5-hidroximetilfurfural, que proviene del 2-butanol, etcétera, etcétera, su concentración, y justo eso asociado al origen geográfico, variedad, etcétera. Eso que él dijo ahorita, traducción genera aromas específicos. Sí, exacto. O sea, la combinación genera aromas. No se crea que huele a plátano porque huele a plátano. ¿Dónde está el plátano dentro de la uva? Es la combinación de diferentes componentes aromáticos. Exacto. Entonces, viene ahora esta muy responsable combinación que debemos de tener entre una técnica que creo, sin temor a equivocarme, que es el triunfo de la física moderna, que es la resonancia magnética nuclear, con la inteligencia artificial. Entonces, viene una serie de validaciones de los datos y además viene algo que también está en una discusión álgida. ¿De quién son esos datos? Correcto. Ajá. ¿Son del INAO? ¿Son de Zagarpa o Saber? Bueno, ¿Son de México? entrada, si nos guiamos a denominación de origen, el INPI dice que es algo nacional. ¿Me explico? La denominación de origen es algo nacional. ¿Sí? O sea, ¿estamos de acuerdo? ¿Los datos debieran ser nacionales? Justo, ahí tendríamos que sentarnos, por eso agradecemos, creo, cálidamente esta sinergia que nos permites hacer, José, porque se tiene que hablar del tema por las diferentes áreas de oportunidad. Claro. Oigan, ¿dónde están esas entidades regulatorias
que nos van a ayudar a validar algoritmos de inteligencia artificial. Es que en el futuro próximo, en estas administraciones futuras, podríamos hablar como el ministerio de algoritmos basados en eso, no lo sé. Viene una nueva era. Entonces, lo que sí les puedo dar la garantía, porque ya lo estamos probando. Estamos entrando a una nueva era. Estamos entrando a una nueva era. Y esa nueva era, aquí es quien se ponga en la primera fila, quien valide, controle, regule estos algoritmos que dan calidad, autenticidad y origen, justamente va a entrar en los nuevos mercados, en las nuevas interacciones, en los nuevos modelos de negocio y en las nuevas maneras de controlar, regular y autenticar a través de los parámetros que recomienda la FAO, la Organización Mundial de la Salud, o bien que están apegados a lo que se denominan metas de desarrollo sostenible, o en inglés Sustainable Development Goals, que justamente es lo que están rigiendo el hoy día sobre los temas de la sostenibilidad, sobre el uso de tecnologías adecuadas para poder tener controles, etc. Y es que mira, lo que tú acabas de decir, para que a la gente le quede claro, es la inteligencia artificial está cambiando la forma de hacer negocios. Porque te podría decir que hoy tenemos ya neuromarketing, ¿no? Que al final es una materia que me encanta, donde a través de algoritmos hechos por inteligencia artificial tú puedes predecir el comportamiento del consumidor y entender el comportamiento del consumidor desde que entra a un local. ¿Me explico? Pero lo que tú acabas de decir es sumamente importante. ¿Quién lo va a regular? ¿No? Y bueno, yo sí diría, ¿quién es el dueño de las bases de datos? Sí. Un ejemplo, y tú lo sabes muy bien. Tú tienes una base de datos monstruosa, entre ellos hasta mis vinos. Sí. Para mí tú eres el dueño. A la hora de normar esto, ¿quién es el dueño, Enrique? Aquí justo es importante traer, por eso trajimos el librito de las definiciones. Una cosa es proteger intelectualmente la metodología para obtener esta base de datos y otra es el control de las bases de datos. Son dos cosas diferentes. Sí, sin embargo, quiero ir más al fondo para que se entienda. A ver, esto aquí lo puede definir Enrique, pero estoy hablando hacia los gobiernos, estoy hablando hacia las instituciones. Señores, pongámonos las pilas, porque al final tenemos aquí dos baluartes que valen oro y donde este hombre que está hablando, que tiene la base de datos, se está convirtiendo en el hombre más importante de la historia al tener información que vale oro en las manos, y los gobiernos y las instituciones estamos callados diciendo, algún día llegaremos a tener un organismo que regule. Señores, tenemos a los hombres más importantes que han hecho leyes a nivel internacional, normas a nivel internacional. Voltemos, démosle todos los apoyos para que esto de verdad México pueda ser muy grande. Era un poquito lo que quería connotar, ¿no? Bueno, gracias. Y es justo, sobre todo también estos foros son fundamentales para poder también alertar a la población de que vamos a entrar en una era en donde la toma de decisiones no dependerá del razonamiento enteramente humano, también dependerá del razonamiento basado en la inteligencia artificial. Entonces, Gisela, ¿eso cómo te hace ruido a ti que eres campo 100% y amas las mariposas y la tierra? Porque además eres también muy científica y amas la base de datos, pero ¿viste algún día venir esto? O sea, sí. En México realmente estamos en pañales en cuanto a tecnología, no solamente en el sector vitivinícola, sino en otros sectores específicos del agro, pero considero que también es una parte de ideología. Entonces, si nosotros como tal, desde el consumidor, desde las propias empresas, porque a veces hablamos y solamente el gobierno y no le da la importancia, pero si desde nosotros como consumidor, sector privado y sector gobierno, no le damos la importancia a la investigación científica, y no hablo propiamente de lo que está haciendo el doctor, que es algo muy importante, hablo desde campo. O sea, si nosotros no le damos la importancia a esta investigación, o sea, me refiero a que
recolectar datos. El simple hecho, yo he hablado con varias empresas y el simple hecho de los datos ahí los tienen, ¿no? Pero a veces no recolectan esos datos y esos datos nos pueden servir con inteligencia artificial para futuros pronósticos, por ejemplo, y más con el calentamiento global que estamos viviendo. Tú decías ahorita, y para regresar con Enrique, tú decías ahorita, estamos en pañales, y tú conoces mucho del mundo. Dos diferencias sobre la Unión Europea en el manejo del campo y México, ¿cuáles podrían ser? Para que el auditorio tenga muy claro algunas diferencias. ¿Cuál podría ser en cuanto al manejo? Por ejemplo, el uso de tecnología, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, está la discusión del glifosato, muy fuerte en México. Explícales qué es glifosato. El glifosato es un producto que se ocupa para control de malezas en México. Es uno de los productos más utilizados por el precio, porque tiene un precio barato, y porque es muy eficiente en el control de malezas. Pero hay ahí mucha controversia, ¿no? Hay mucha controversia y cosas así. Pero, por ejemplo, nosotros estamos, o sea, tú te vas a la mayoría de empresas del agro o de productores del agro y prácticamente usan el glifosato ya sea con aspersión, con tractor o con mochila aspersora, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo en otros países, o sea, ya hay máquinas específicas, que te dicen en qué parte de tu terreno debes ocupas usarlo, aplicarlo, y luego en qué dosis, y luego ya hay máquinas máquinas que tú metes al campo y te identifican cuál es la planta que mata ese glifosato o que mata cualquier herbicida o cualquier pesticida. Y no solamente hablamos de herbicidas, también hablamos de pesticidas, por ejemplo, de insecticidas y demás, que claramente te dice en qué región de tu terreno está la incidencia, ya sea de plagas o de enfermedades, cuánto es lo que tienes que usar y dónde usarlo específicamente. ¿Para qué te sirve eso? Para no usar más producto del que ya deberías. Entonces, híjole, nos hace falta muchísimas cosas, pero es una inversión muy fuerte que le tenemos que hacer. Claro. Enrique, regreso contigo a toda esta inteligencia artificial habiendo oído a Isela. Y yo tengo una pregunta para ustedes dos, porque estamos a 3 minutos del corte. Me tengo una pregunta. ¿Qué tanto la innovación mata la tradición? Excelente pregunta. Es una pregunta para mí valiosísima. El vino es una tradición milenaria. ¿En algún momento la innovación matará la tradición? Se tiene ese pensamiento, pero no tienen que ser conceptos convexos, o sea, separados. Puede haber una convergencia y me voy a permitir tratar de llegar a ese punto de convergencia entre los dos. Se puede utilizar tecnología de punta para poder asistir a una producción que tiene una tradición. Se le tiene que dar el derecho a quien produce de manera tradicional qué es lo que está produciendo en una escala diferente a la cual observa. Por ejemplo, en el caso del mezcal, a la diferencia entre mezcal ancestral y artesanal. La diferencia básicamente consiste en que el mezcal ancestral, típicamente en el mejor de mis entenderes, no utiliza ningún elemento metálico, no alambiques, no nada, todo es barro, o la mayoría. Sí, espero no equivocarme. Entonces, se puede tener la tecnología para que esa pequeña casa mezcalera pueda decirte, tienes tanto de 5-hidroximetilfurfural, puede ser que sea nocivo para el consumidor, tal vez tengas que bajar el tiempo de cocción. Correcto. Entonces, estás ayudando a optimizar un proceso tradicional. Para eso funciona la tecnología. Quizás terminaría con eso sería genial. Con lo que decía Isela, en qué se diferencian quizás 2 regiones geográficas en términos de campo, una muy concreto, bases de datos climáticas. Son gigantescas. Es maravilloso. Ajá. En muchos países, Estados Unidos, en China, en Unión Europea, aquí nos hace falta, tenemos los datos. Solamente, ¿sabes qué nos falta? Juntarlos. Es correcto. Y analizarlos. Y que alguien los procese. Exacto. Porque además todo mundo tiene sus datos. Claro. Exacto. Pero los tiene aquí, escondiditos, ¿no? O a veces no los tiene. O sea, los está generando, pero no los
no los concretas. Exacto. Oigan, estamos a punto de terminar. Yo voy a hacer rápidamente 2 preguntas. Aquí el programa se va como si fuera la botella. 2 preguntas, así, y tenemos 2 minutitos. Primera pregunta. Enrique, Isela, si usáramos espectrómetro de masas o espectroscopía, ¿podría cambiar el resultado de los concursos de vino actual? Contundente la pregunta. Si no... Contundente la respuesta. Se están utilizando acoplados de cromatografía, ya sea líquidos o gases, con espectrometría de masas, que son técnicas igualmente robustas que resonancia magnética, solo que son notablemente más económicas, para poder hacer la validación del experto sommelier. En otros países. En otros países. Aquí en México. Ya, pero... No. De hecho, para el público interesado... Lo metí en aprietos, ¿verdad? Para el público interesado... Voy a cambiarte el tema para no meterte en aprietos. No quiero decir que no sé... Yo creo que hay academias que ya lo empiezan a hacer. Justo hay algo que se llama, a mí me encanta, se llaman diagrama de arañas, así le llaman. O sea, son análisis estadísticos donde uno puede tener un análisis sensorial, tanto descriptivo como diferencial. Podemos hacer un programa enteramente de diferencial y descriptivo. Y justamente compararlo, decir, oye, aquí hay tanta frutalidad. Es que justamente tienes acetato diisoamilo, que se está expresando más o menos. Es correcto. Pero sí se puede y debemos hacerlo. Ok, Enrique, además de que debemos hacerlo, por supuesto, porque esta es tu casa y es tu programa, ¿te parece que aquí presentemos los resultados de mis vinos? ¿Tú los presentes? Sí. Y ahí hagamos todo un tema de esto. Hagamos justamente... ¿Te parece? Sí. Y lo que tengo pensado es, para esos resultados, ¿dónde estás en el planeta? Eso es. ¿Sí? ¿Dónde estás? No se los digas, simplemente. ¿No? Ahora. Y sin mentiras. O sea, ¿cómo eso. Y si hay un área de oportunidad que te pueda yo aconsejar. Dímela y dímela pública. Exacto. Y que sirva de modelo para decir, vamos a optimizar este proceso para tener una competencia internacional. Me hiciste feliz. Eso es Cava Merche. Eso y más. Pues salud. Salud en su casa. Este programa es impresionante y da para mucho más. Tendremos que hacerlo en remoto con Isela porque se nos va a España, becada al 100%. Orgullosamente se llevan a una mexicana para allá y pues regresará para trabajar con este hombre de la mano y seguir haciendo investigaciones los dos y grandes genialidades. Gracias, Salud. Felicidades. De hecho, vamos a seguir haciendo investigación desde aquí hasta allá. Entonces, va a ser mi asesor todavía. Mire, si usted vio alguna vez la serie de Batman y Robin, estos son. Yo soy Batman. Sí, yo soy Robin. Batman, él es Robin, ¿no? O sea, son la pareja inseparable. Si yo digo, va a estar en el programa Enrique, le digo a Isela, oye Isela, ¿quieres venir? Me dice, ya estoy ahí. ¿Me explicó? Y si yo le digo, Enrique, va a estar Isela, me dice, ya estoy ahí. Son la pareja inseparable, una dupla maravillosa. Gracias. Felicidades por lo que están haciendo. Gracias. Enrique, estás haciendo grandes cosas en el sector. Pone el nombre de México. Y es el 10%, o sea, nos está platicando de lo que es el 10%, ya conocerán después lo que falta. Y ya platicarás todo lo que hay que hacer. Salud. Gracias. Mire, cuando emprenda un viaje, nunca busque consejo de aquellos que nunca han salido en su casa. Esto es lo que pretende este programa. Que usted escuche el consejo de los que están en el campo, están en la batalla, están en el día a día y conocen perfectamente. Buscar el consejo a veces en los que teóricamente solamente han escuchado, no vale la pena. Esto es lo que es denominación de origen, esto es lo que es, se me fue la palabra, identificación geográfica protegida. Esto es, de una manera muy sencilla, muy práctica y conciencia, investigación y campo de este lado. Salud en su casa. Hasta el siguiente programa, amigo. Hasta la próxima.